momento les comparto mi pantalla. No voy a activar mi cámara porque pues estoy en un cubículo que no es mío y hay muchos materiales aquí almacenados. Me avisan cuando ya vean la pantalla, por favor. Se tarda mucho en cargar el documento, un poquito de paciencia. ¿Ven el documento, jóvenes? Ya lo tengo en pantalla. Todavía, profe. Bien. Todavía no. Ok, permítame. A ver. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, profe. Ok, perfecto. Vamos. Ok, creo que se fue el internet un ratito. Entonces les comentaba que aquí estamos viendo el proceso de preparación de la milpa maya, ¿sí? Mencionábamos la clase anterior, describíamos cada uno de esos procesos, ¿no? Lo que implica identificar el tipo de suelo, el tipo de vegetación, las labores culturales y agronómicas que se llevan al momento de elegir el espacio para establecer la milpa maya y todos esos procesos de manejo, desde el proceso de la limpieza del terreno hasta la quema, ¿no? Habíamos dicho que la milpa tiene procesos muy marcados, que es la roza, la tumba y la quema, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos procesos de preparación, mencionábamos que había un respeto muy importante en cuanto a esos recursos que se están interviniendo en ese momento. Cada uno de esos procesos se hacían las ofrendas necesarias para poder pedir permiso a los dioses, de acuerdo a la cosmovisión maya, a los dioses que diera ese espacio y que diera esas condiciones apropiadas para establecer el maíz, el frijol y la calabaza, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacerlo productivo para que las familias pues tengan ese sustento de alimento y poder darle esos recursos a las familias que lo requieren, ¿sí? Después de haber hecho la quema, mencionábamos que viene la siembra de las diferentes especies de cultivos que se establecen allí. Entre ellas dijimos que el cultivo principal pues es el maíz
En Yucatán hay 3 variedades de maíz importantes, 3 razas de maíz, la cual pertenece a cada ciclo productivo, de acuerdo a su maduración, de acuerdo a su época de siembra. Tenemos maíces de variedades de ciclo corto, y una variedad muy representativa del estado de Yucatán, pues es el Naltel, ¿sí? Que tarda entre mes y medio, 2 meses en producir. Y la segunda raza es la raza Tzilbacal, que se le conoce como de ciclo intermedio. Es una raza muy productiva de maíz y generalmente tarda entre 2 meses y medio a 3 meses para madurar y poder tener cosecha de ese producto. Y la última raza que se siembra es la Xnucnal, que se le conoce como de ciclo largo y tarda aproximadamente 4 meses en producir. Es la que se cosecha de último, ¿no? Generalmente esas 3 razas son sembradas en el área ya destinada para la milpa, después de todos esos procesos de manejo que se le dio, ¿no? En esa milpa, de esas variedades de maíz, pues no solamente tenemos maíz, se siembra frijol, se siembra calabaza, y en los suelos más arcillosos, tipo cancabal, como se conoce en la cultura maya, se tienen destinado suelo para establecer algunos cultivos hortícolas, como por ejemplo el chile habanero, el tomate, el rábano, el cilantro, que también son cultivados en temporal en la milpa maya, ¿no? Dijimos que esta milpa se maneja de manera tradicional, sin ningún producto sin ningún pesticida, por ejemplo, no se le aplica fertilizantes, no se le controla plagas ni enfermedades, no se le hace riego. El único manejo que el campesino le da, pues, es el control de las malas hierbas, ¿no? Conocidas también como arbences, ¿sí? Y ese manejo, pues, implica de que la milpa, generalmente, pues, es una milpa en la cual, pues, no se contamina porque no se está aplicando esos productos de síntesis química que dañan al suelo y que contaminan el agua, ¿sí? Después de esos 2 o 3 meses de haberse cultivado el maíz o la milpa, entonces ya pasa el sistema de descanso de ese terreno, ¿sí? A los 3 años, 4 años aproximadamente, se hace la última siembra de la milpa, y se abandona ese espacio porque ya las arbences, las malas hierbas crecen, el banco de semillas ya es un proceso en la cual es casi imposible de manejar porque ya está muy invadida de malas hierbas, y a pesar de que no se aplica ningún herbicida, pues ese crecimiento de las hierbas siguen teniendo, ¿no? El suelo se desgasta porque los cultivos ahí establecidos han absorbido los nutrientes del suelo, ha disminuido la materia orgánica y por lo tanto sería no viable cultivar en un quinto año, donde los rendimientos del maíz, del frijol y de la calabaza pues van a disminuir, y por lo tanto se deja ese espacio y se promueve la regeneración de esa área, ¿no? Dijimos que en el proceso de la tumba, los árboles no son cortados de raíz, no se sacan la raíz, y esos troncos pues son los que van a servir eh, con las lluvias que caigan para volver a regenerar el espacio, ¿sí? Entonces, en breves rasgos, es lo que vimos en la clase anterior, el proceso de manejo de esta milpa. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá y si me están escuchando bien. Todo claro, maestro. Todo claro. Gracias, Marco, Sí, por sí, sí. responder. Me da la Listo. impresión de que no están ahí, o tal vez pienso de que se me fue mi internet. Muy bien, entonces vamos a continuar. Acá vemos, les mencionaba que por cada etapa de manejo que se le da a la milpa, se utilizan diferentes herramientas. Vean que aquí es una agricultura tradicional, es una agricultura en la cual no se utilizan herramientas sofisticadas o de última tecnología, sino que son herramientas que están a manos del productor, ¿no? Que son herramientas no caras
y por lo tanto mucho del trabajo o más que nada el trabajo de la milpa se hace de manera manual y se tienen diferentes herramientas. Por ejemplo, dijimos que la primera actividad de la milpa, del espacio donde se va a sembrar, cuando ya se elige el monte, pues se tiene que hacer una roza. La roza consiste en cortar los arbustos, las hierbas que están debajo de los árboles, picar algunas arbences que están ahí, y se utiliza esta coa. Vean que es una coa mucho más grande, más gruesa, muy filosa, y esta se utiliza para cortar esos arbustos que los tallos o los troncos no son tan gruesos y que con la coa se puede hacer el corte, ¿sí? Entonces, en maya se le conoce a la coa como loche, que es una herramienta que utilizan para hacer arroz, ¿sí? Esta que vemos aquí es una coa de menor tamaño. Ustedes pueden ver que es más pequeño, no es tan gruesa esta herramienta. Eh, y esta herramienta pues sirve para picar la vegetación. Una vez que se haya hecho el corte de los arbustos, esa materia orgánica, esa biomasa cortada, se tiene que picar, las ramas se pican para que caigan directamente en el suelo, que estén en contacto con el suelo. Y cuando se haga la quema, pues también permita que se queme más fácil esa materia orgánica que se cortó, ¿no? Entonces, esta es una coa mucho más delgada. Y acá vemos una coa más pequeña. A esta coa generalmente sirve para hacer deshiervos, para chapear las arbences. Eso se utiliza mucho cuando ya la milpa está establecida. Es una herramienta muy importante para el campesino y es lo que lo acompaña en casi todo el proceso de su milpa, porque esta coa le sirve para chapear, le sirve para deshiervar, para cortar algunos bejucos, constantemente lo anda con él, ¿no? Entonces esas son las herramientas que se utilizan para limpiar, para hacer la roza, la tumba, el chapeo y el deshiervo. Y este bastón se le conoce como bastón sembrador, a lo que le llamamos shul. Vean que termina con un pico metálico de mucha fuerza y está a la cual se le anexa un mango de madera y con eso se van haciendo los huecos, es el sembrador. En maya se le conoce como el shul. Entonces se van haciendo los huecos, como de este maíz que vemos acá. Con fuerza se clava en el suelo, entrando aproximadamente unos 5 hasta 10 centímetros cuando mucho. Y ahí es donde se colocan las semillas del frijol, del maíz y de la calabaza, ¿sí? Entonces ese es el shul, que también es una herramienta muy importante y que los campesinos tradicionales pues todavía lo conservan y lo utilizan mucho. Acá vemos esta es una hacha o también conocida en maya como bat y esta es la que sirve para cortar los arbustos. Esos arbustos que quedaron después de haber hecho la roza no se pueden cortar con la coa porque daría mucho trabajo, se quebraría incluso la coa y por lo tanto se utiliza esta herramienta que es mucho más gruesa, muy filosa y se cortan los árboles, los troncos de los árboles que a veces llegan a medir hasta 15 centímetros con, con este implemento, ¿no? También sirve para cortar la madera, para leñar, para rajar la leña, ¿sí? Y llevarlo a la casa. Entonces, estas son las herramientas, no es nada sofisticado, eso es todo lo que utiliza el productor milpero en su sistema de milpa, ¿no? Hablando un poco de los rituales dice que el primer ciclo vital es el ritual de preparación del terreno, donde hay una petición a los dioses, al Yum-Ik, que es el dios del viento. Por eso la primera unidad era importante analizar la importancia que se le da a este recurso viento, ¿sí? Y del monte que le permitiera hacer su milpa en ese sitio delimitado. Para ello se ha preparado una bebida ritual denominada Sakap. Acá vemos que esta primera petición es cuando se eligió el monte de la milpa en este sitio ya delimitado. Se ofrece esta bebida. Es un altar que se hace muy simple con una madera y en la cual se ponen las jícaras de Sakap y esas jícaras de Sakap pues es una bebida de maíz
y endulzada con miel o con azúcar morena. Y ello pues se ofrece en este caso al Yun-Ik, el dios del viento, como petición para pedirle permiso de que ese espacio va a ser invadido y se iba a comenzar el proceso de desmonte de ese espacio para establecer la milpa, ¿no? También se convocan a los vientos de los diferentes puntos cardinales. Yun Lakin, que es el dios del este, Yun Chikin, que es el dios del oeste, Yun Nohol, que es el del sur, y el Yun Kash, que es el del norte, Yun Shaman, que es del norte, ¿sí? En todos los rituales, el men, la persona encargada de hacer la entrega de esas ofrendas, siempre habla a estos vientos, el viento del este, del oeste, del sur y del norte, invocándolos para que estén allá presentes en esta ceremonia y ofrecerles la ceremonia de inicio de la milpa, ¿no? Entonces dice que de esta manera queda protegido el espacio que prontamente será convertido en sagrado, ya que los agricultores al poner los alimentos están compartiendo a las deidades protectoras para cuidar desde este momento el espacio del cultivo, ¿sí? Entonces, a pesar, se pide permiso, que es el principal objetivo de invadir este espacio, pero también se protege ese lugar, se protege de algunas serpientes, de algunos animales ponzoñosos, de algunos accidentes que pueda sufrir el campesino, el milpero, eh, al momento de preparar su milpa, ¿no? Entonces tiene dos objetivos, la de petición, de pedir permiso, y también de protección de ese espacio de milpa en la cual se va a establecer. Y el segundo rito es el rito de la quema, en la cual en este momento corresponde a una segunda fase ritual. Se prepara nuevamente otra bebida, como la de Sakap, que es entregada a los señores Yontzilop o señores del viento, para que protejan el fuego y no se salga de control. Entonces mencionábamos que cuando se hace la quema, no es una quema nada más por hacerlo, sino que tiene un proceso de preparación, ¿no? Dijimos que se hace una guardarraya, que hay un proceso de quema dependiendo de la distancia, de la dirección de los vientos, que hay una organización comunitaria para que el campesino se apoye de otros vecinos para hacer la quema, que hay un proceso de cuidado de esa área que se quemó. Por ejemplo, si hay troncos prendidos, pues se apagan con agua y se le da seguimiento, de tal forma, pues, tratar de impedir lo más que se pueda que ese fuego invada el monte aledaño y causar un incendio forestal, ¿sí? Entonces, para eso sirve ese ritual, y en la cual, pues, se pide a estos dioses que permiten la quema, sobre todo los vientos, de que se realice bien, ¿no? Que no se vaya el fuego a incendiar otros montes aledaños, que los animales que están dentro de ese espacio que se va a quemar, pues también les dieran un aviso para que se salieran de ese lugar, y así impedir que ellos se quemen, ¿sí? Entonces, en este momento es importante, ya que también se les pide a los Yun-Iko que soliciten a los animales, Balcheop, en maya son animales, protectores de la milpa, que salgan del espacio, ya que iniciará la quema de ese espacio. Hablábamos de los 4 monzones que comienzan de los puntos cardinales y que se unen en la parte centro de lo que viene siendo la milpa, y que esos vientos, ese monzón, ese viento que levanta ceniza, pues ellos, de acuerdo a la cosmovisión maya, pues indican que es el agrado de los dioses, que se hizo bien la quema, que va a rendir buenos frutos esa tierra, y dicen que la esencia divina de los dioses, ¿no? De los yontziles, ¿sí? Por eso muchos campesinos se quedan hasta lo último esperando de que esos vientos, que son choques de aire frío y de aire caliente, y forman este remolino en medio de la milpa. Y eso es un significado de que pues se hizo bien las cosas, ¿no? Y que el maíz va a rendir bien.
Y el tercer ciclo vital, que es la petición de la lluvia. Entonces ya se quemó la milpa, ya se sembró, ya los maíces, los cultivos están creciendo. Ha comenzado la temporada de lluvia, pero también hay un periodo de canícula o un periodo de sequía que muchas veces se presenta en agosto o en septiembre, y es cuando el maíz ya comienza a espigar. Entonces, cuando hay ese problema de escasez de lluvia, el campesino pues hace la petición de la lluvia, el ritual del chachac. No, la verdad no he tenido chance de revisar sus trabajos, no sé si algún equipo va a trabajar este ritual. Es un ritual muy, muy bonito, muy representativo, es actuado y lleva un proceso de preparación eh, semanas o meses antes de que se lleve a cabo, ¿no? Y este ritual pues se hace para el dios de la lluvia, que en este caso es Chac, ¿no? El Chac el Chachac es, un espacio ritual de rogación y esperanza, pero también como un espacio de petición y exigencia a los chaques, que convergen en un mismo sitio para favorecer y en todo caso responder a la petición de la lluvia. Si alguien hizo o está trabajando este ritual, es importante indicar cuánto ha cambiado, porque también la modernidad, también la escasez de lluvias, los problemas climáticos que se tienen, pues han hecho que los rituales, sobre todo el chachac, se modifique, ¿sí? O por falta de algunos elementos, por cosecha de algún producto, tal vez no sea lo indicado o no haya dado el fruto requerido para poder dar ese, ese servicio, ¿sí? Entonces, también no solamente es de petición, sino también muchas veces se hace de agradecimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, si no se presenta a los campesinos que tienen compromiso en hacerlo, aunque no se presente esta sequía, pues siempre lo hacen y piden o dan gracias por este proceso de ritual, ¿no? Lleva un proceso muy complicado, un proceso de preparación, donde se invita a toda la comunidad, es un ritual comunitario en la cual pues participa casi toda la comunidad, ¿no? Eh, bueno, acá vemos algo del proceso, dice 3 días antes de la realización del ritual, los interesados o Achun-op proceden a organizar la batida o puqué. El puqué significa la cacería de venado, ¿no? Que consiste en acudir a los montes a cazar el venado, que servirá para el ritual. Esto ha cambiado mucho, ya muy pocas comunidades ofrecen al venado en la mesa ceremonial, ¿sí? Generalmente lo que se ofrece hoy en día es el maíz, es una comida que se llama col. Ya muy pocas comunidades siguen cazando el venado para ofrecerlo en este ritual, ¿sí? Sin embargo, pues indican acá que el men, el que va a dirigir la ceremonia, pues les indica a estas personas que solo cacen un venado, solamente el venado que va a servir para la ceremonia, ¿no? Y acá vemos otro punto importante de respeto, de que si vamos a cazar esos animales, pues que sea solamente para esa actividad y no abusar de ellos. Hay algunas historias que cuentan de que en la comunidad de Yucatán, donde se cazaba el venado para hacer el ritual, pues los cazadores fueron y en vez de cazar una, cazaron 3 venados, eh, y el men estuvo muy molesto y dijo de que pues el Yunchak, el dios de la lluvia, los iba a castigar con un mal año de temporal, con un mal año de lluvias. Y pues muchos dicen de que sufrieron mucha sequía en esa comunidad porque cazaron de más el venado permitido para esa actividad, ¿no? Vamos a entender un poquito más esta ceremonia, este ritual, más adelante o si alguien lo va a presentar en su proyecto, ¿no? Entonces dice el día anterior al rito de la rogación, los interesados o Achunpop acuden a los montes a cortar las maderas que servirá para realizar el canché o mesa sagrada y la leña que les servirá para cocer la tortilla del maíz.
Pues por eso que les digo que lleva un proceso de organización, se hace con tiempo, no solamente se hace la ofrenda ya, sino que acá se tiene que hacer un altar, no como el altar que vimos en el momento de la quema. Aquí es un altar bien elaborado, que puede ser cerca de la milpa, puede ser dentro del monte, o incluso se puede hacer en la casa, ¿sí? Y en este momento el rezador, el mem, eh, en toda ceremonia siempre se hace, se dice que se amarra el espacio, que se bendice esa área donde se va a trabajar y eso pues hace que los vientos estén allí presentes. Y cuando entra una persona extraña, una persona no creyente, pues esos vientos pueden hacerle, causarle alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces se hace este amarre del canché o mesa ritual y se ponen estas hojas este árbol se le llama, es un árbol de jabín, ese árbol de jabín. El jabín es un árbol sagrado también para los mayas, como la ceiba, y es utilizado en los rituales. Siempre se ponen como ofrendas, se ponen también en esas hojas que vemos aquí sobre la mesa, son de jabín, y acá se forman arcos de jabín, ¿sí? Entonces esto también es muy representativo. Aquí, por ejemplo, vemos algunas herramientas, eso también es algo que se ha perdido en algunas comunidades que todavía hacen el chachac. Estas herramientas que imitan un hacha, un machete, una coa, esos manojos de, de, de bejucos que son amarrados, sirven para hacer el sonido de rayo para que pueda avisar de que es momento de la lluvia, ¿no? Un rifle, que todo esto son elementos que utilizan estas personas que participan en el chachac. Luego vemos la ofrenda del zacap, que son 9 jícaras que se ponen alrededor de la mesa y una que va en medio, ¿no? Bueno, dice 12 jícaras, ¿sí? Y bueno, acá vemos, por ejemplo, el proceso, el chat. Cada uno de los que van a participar directamente en la ceremonia son enumerados y se les va dando su participación. Y de ellos, pues van haciendo cada una de los actos que se les pide por el mismo. Por ejemplo, el Chaco 1 dice que avisa el inicio del ritual, arroja agua de su pequeño calabazo hacia el norte. También será el primero en depositar a Yunchak la ofrenda de la comida, ¿no? Que es este que inicia y con un sonido fuerte, un sonido como de regaño, pide que despierte este Dios que le llevó comida de ofrenda y dé el aviso de inicio de la ceremonia. Y el Chak 2 dice, depositarás ofrenda de comida hay un cash. ¿Sí? Entonces acá esta persona lo que trae es una ofrenda para el dios del monte, para pedirle a este dios que también esté presente en la ceremonia que se va a realizar. Y el Chak 3 dice, depositas ofrenda de comida a los vientos, a los yumiques. ¿Sí? El Chak 4 deposita su ofrenda de comida a los santos Chacop, a los dioses de la lluvia. No solamente es una, sino que son varios dioses de la lluvia. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene una función muy importante. Aquí solamente explico, no de manera detallada, solamente cuál es la función de cada uno de ellos, pero si alguien está trabajando este ritual, se tiene que describir detalladamente cuál es la función de ellos, ¿no? Acá vemos ya la ofrenda sobre la mesa, el inicio de la ceremonia, todos los milperos que tienen su milpa cerca de donde se está llevando a cabo y también la comunidad. Acá vemos, por ejemplo, que no está la participación de la mujer. La mujer solamente apoya en el proceso de preparación de los alimentos, de la ofrenda, pero cuando se lleva a cabo la ceremonia, no está presente ella, ¿sí? ¿Alguien sabe el por qué en las ceremonias mayas no se permite la participación de la mujer? ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, maestro, pero no sabemos.
creo. Nadie sabe. Bueno, pues se dice que por el ciclo menstrual de la mujer, ¿sí? Entonces, eso dicen que por el ciclo menstrual puede ser de que no le agrade a los dioses derramar sangre en esa ofrenda. Entonces, por eso nunca vamos a ver la participación de la mujer en las ofrendas o en los rituales que se hacen, ¿no? Por el fluido de sangre que ellas tienen, ¿sí? Eh, Aunque hoy en día se está permitiendo, ¿no? Con esto de la equidad de género, pues ya se está manejando y ya en algunas ceremonias del Chachak ya hay personas que están del sexo femenino que están participando ahí, ¿sí? Otro momento también es de los sapos, de los mucho, que son niños que hacen el crujir de las ranas. Las ranas, recuerden que son seres que en la cosmovisión maya que están muy comunicados con la lluvia, que ellos piden a gritos que les llueva para que continúe su ciclo de vida. Recuerden que las ranas pues son reptiles y necesitan un momento en su ciclo de vida del agua para que pudieran poner sus huevecillos y que sus larvas crezcan y luego ya pasen adultos. Entonces, estas ranas son las que despiertan y piden también que se dé la lluvia. Y generalmente son 4 niños que lo representan. Dicen los sapitos son los que van a llamar a los Yontzilop y a los Chacop para que con su canto les avisen que ya es tiempo de llover. Van a escuchar la petición y van a bajar por la gracia que se les ofrece en la santa ofrenda, ¿no? El men con rezos y plegarias ofrece el sacap y los 13 nojuajes, que los guajes son estos y generalmente son 3. Es como un pip, solamente que acá no lleva carne, no lleva, es solamente masa revuelta con pepita y luego se pone a la, en el horno. ¿Eh? Entonces, no sé, alguna pregunta que tengan, algo curioso que ustedes quieran preguntar. ¿Han escuchado de ese ritual? No de una manera tan descriptiva. No Aquí te por escuché un como poquito más fuerte, por favor. que aquí por mi poblado no se practica mucho. De hecho, no se practica nada. La primera vez que lo escuché fue en la escuela. Sí, sí, es que muchas comunidades ya están perdiendo esta tradición, ¿no? Muchas, aparte también de que los milperos, la gente que se dedica a la milpa, pues ya muy poca lo practica de manera tradicional por los periodos tan largos de sequía que hay, la migración del campo a la ciudad y otros fenómenos modernos y tecnológicos que han entrado en las comunidades. Las nuevas generaciones también que no se preocupan por mantener esta cultura, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues es un aspecto cultural que nos están heredando, ¿no? Y esto ha hecho de que, pues, muchas comunidades ya no se organicen o se practiquen, o lo practiquen para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Bueno, el cuarto proceso vital de la milpa, pues es la siembra, el pac-al-col, que significa sembrar la milpa. Pac-al es siembra y col, pues es milpa. Dice solamente se depositan sacap en los 4 puntos cardinales de la milpa y se reza algunas oraciones. Aquí no hay los servicios de un mem, de un sacerdote maya. Lo hace el campesino, hace la ofrenda del sacap y es el que pide que permiso y a los dioses de que va a realizar la siembra, ¿no? Y pide que las semillas germinen, que no haya tanta plaga de pájaros que se coman la semilla del maíz. Y bueno, depositan la semilla en la santa tierra, como lo dice, ¿no? Hay 2 formas de sembrar, el tiquimuk, que es la siembra en seco. El campesino mencionábamos que es muy observador del clima, ¿no? Del tiempo, tiene mucho conocimiento entre las nubes, entre la dirección de los vientos, y ellos pronostican en qué momento va a caer la primera lluvia. Esto lo vemos también reflejado
en la lectura de la primera unidad que les dejé, que es la lectura de las cabañuelas, ¿sí? De las cabañuelas mayas. Allá también se indica todo este proceso de observar y de predicción en cuanto a la milpa, al manejo de las lluvias, ¿no? Entonces, hay la siembra generalmente antes de que caiga las primeras lluvias, se llama siembra en seco. El suelo todavía no está húmedo, pero está próximo de llover, a unos cuantos días de llover. Entonces adelantan para poner la semilla en el suelo. Muchos campesinos dicen que no es tan recomendado porque pues puede ser de que tarde 3 o 4 días en llover. Si llega 5 días sin llover, pues esa semilla se va a perder. Aparte de que al no estar húmedo el suelo, muchas de las semillas son comidas sobre todo por las hormigas, ¿no? Y algunos pájaros que desentierran la semilla que se ha depositado, sobre todo del maíz, ¿sí? Y la otra, pues, es la siembra con la luna llena. Recuerden que la luna llena atrae la humedad. Cuando hay luna llena, la marea sube. Lo mismo pasa en el suelo, ¿no? Si ya cayó una lluvia fuerte, una lluvia intensa, y coincide con la luna llena, esa agua no se va a filtrar rápidamente, se va a almacenar en el suelo y por medio de las fuerzas energéticas de la luna, pues la trae más a la parte superficial y eso permite que el maíz comience a germinar, que las semillas que se hayan puesto allá comience a germinar, ¿sí? Entonces, esto se llama siembra en luna, siembra en húmedo para poder establecerlo, ¿no? Acá vemos unas imágenes muy bonitas en la cual está el proceso este es el hacha, acá ya se hizo la rosa, acá vemos que ya está la materia orgánica picada y ese señor está cortando los árboles a esta altura para poder picarlos y posteriormente hacer la quema. Aquí las señoras, esta imagen vemos, es una imagen de una milpa de segundo año. Acá vemos hay restos de cultivo del maíz, hay restos de cultivo de frijol y ellas ayudan generalmente en la limpieza de esta milpa, de esta área, ¿no? Acá vemos la coa, esta es la coa de chapeo que se utiliza. Esta madera se llama petzeche, es una madera que termina en una horqueta, no se alcanza a ver, pero sirve para ir guiando el corte que esta señora va haciendo, ¿no? Eso también se junta, muchos lo queman, otros lo dejan ahí para que se desintegre. Son imágenes muy bonitas del proceso de la milpa, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, lo que les comentaba, el barrido de la vegetación. Aquí vemos que están limpiando la materia orgánica por lo menos 3 metros a 4 metros para dejar limpio este espacio y impedir el paso del fuego a esta vegetación que también está seca. ¿Sí? Acá vemos que la señora viene barriendo todas las hojas, la materia orgánica, y el marido viene juntando las ramas que cayeron de los árboles pegados a la milpa para impedir que se queme, ¿no? Y aquí vemos el proceso de quema, como dijimos, de que la quema se hace prendiendo fuego a toda la orilla y depende mucho de la dirección de los vientos. Por ejemplo, seguramente ese señor comenzó a incendiar aquí y hasta casi a la mitad de la siembra, ¿no? De la milpa. Va a cerrar en este lugar y pues ahora sí que se queme toda la materia orgánica, ¿no? ¿Sí? Entonces este es el movimiento para quemar la milpa, las líneas que se van haciendo para impedir que se queme, ¿no? Acá vemos esta milpa ya quemada con mucha ceniza. La quema beneficia mucho para hacer más asimilable los nutrientes. Se estuvo promoviendo la milpa sin quemar. La milpa se le llama milpa rosa, tumba, pero no quemes. Pero mucha de esa materia orgánica y aparte la vegetación que tenemos acá, que son mucho es vegetación espinosa, pues se dificulta la siembra, se dificulta hacer
todo el manejo de esa área. Entonces, pues el campesino siempre ha quemado. Y ya dijimos el manejo de este impacto que hace, ¿no? Entonces, todo esto que vemos acá es la ceniza de la vegetación quemada. Por eso la primera siembra de la milpa es muy productiva porque tiene los minerales necesarios, el suelo, para que pueda sustentar las diferentes especies de maíz, digo, de cultivos que se van a establecer. Aquí en esta imagen dijimos que la mujer no participa mucho en las actividades ceremoniales, pero en el desgrane del maíz para la siembra, en moler la masa para hacer las ofrendas, siempre va a estar presente ella, ¿no? Ella es la que indica o la que coordina la preparación de las semillas para hacer la siembra. Acá vemos esas jícaras ya llenas de semillas de maíz, seguramente también de calabaza, de frijol. Y aquí vemos que a este proceso se le llama el shake, como lo que comemos con varias frutas. Se le conoce shake, porque aquí ya se tiene la semilla del maíz, se tiene la semilla del frijol que vemos acá, se tiene la semilla de la calabaza y se revuelve todo junto. Se revuelve y se pone en este sabucán todas las semillas revueltas para posteriormente hacer la siembra de estos espacios, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, dijimos que son entre tres, tres semillas a cuatro semillas de maíz, entre dos semillas de frijol y dos semillas de calabaza también. ¿Sí? Acá vemos una gran diversidad de especies de la milpa que se siembran en este espacio. Mencionaban 3 razas de maíz, 19 variedades en cuanto a su color, en cuanto a su forma, en cuanto a su tamaño, en cuanto a la forma del grano. 6 variedades de frijol, del bull. Frijol, allá entra el frijol común, el que conocemos, entra el espelón, los cibes que se cultivan en la milpa. Y 8 variedades de calabaza, calabazas que son aprovechadas. Acá vemos la imagen de las calabazas, por ejemplo, esta es la calabaza tzcolita, esta es la calabaza xcaíta, esta es la que comemos generalmente en el puchero, en los caldos que se preparan. Y estos son calabazas también que no son comestibles, pero se utilizan como recipientes para almacenar agua, para guardar las tortillas. Este es el famoso chug, donde se lleva agua, los campesinos llevan agua a su milpa. Y este es el lec, donde se guardan las tortillas, que también son calabazas, son cucurbitáceas, ¿no? En cuanto al maíz, pues acá vemos la imagen, acá tenemos el maíz, el frijol común, el Phaseolus vulgaris. Aquí tenemos los ibes, el Phaseolus lanatus. Y aquí tenemos el espelón que es utilizado ahora para los pibes, que ya está muy próximo, la vigna uniculata. Entonces, estas variedades de maíz, de frijol, se siembran en estas especies, ¿no? Cultivos también que son sembrados, esos se siembran asociados al maíz, mientras hay otros cultivos que se siembran en un espacio que se llama el pachpacal. El pachpacal significa la parte trasera de la milpa, que es donde hay suelos más arcillosos, suelos francos, arenosos, con mucha materia orgánica, que retienen la humedad de los temporales de lluvia, y eso permite que se siembren otras especies que demandan más agua. Por ejemplo, se siembra el chile, diferentes chiles, eh, sobre todo el habanero. Había un chile que es muy utilizado para el relleno negro, que también esa semilla ya se está perdiendo de ese chile, ¿sí? 7 raíces de tubérculos, camote, yuca, entre otros, jícama también, que es un tubérculo, 7 variedades de tomate, algunas variedades locales de tomate que soportan las sequías, que son más resistentes a plagas y enfermedades, que se siembran en este espacio del Pachacán. Sandía, el melón y el pepino, que también son cultivados
en esos espacios, que esos también son calabazas, son curvitáceas, ¿sí? Entonces, cuando se maneja bien la milpa, se pueden obtener una gran diversidad. Se habla de 57 especies de cultivo que se pueden cosechar de la milpa, ¿sí? Acá vemos algunos procesos en cuanto al manejo agronómico, al manejo que se le da al maíz. Después de haber hecho la siembra, a las 2 semanas de haber hecho la siembra, se hace un recorrido dentro de la milpa para ver la germinación, si germinaron bien las semillas, si hubieron fallas en la siembra, y si es así, pues se hace la resiembra. Si algunas también las comieron por gusano, por algún pájaro, eh, y se hace la resiembra nueva de esas semillas que no germinaron o que fueron comidas, ¿sí? Luego viene el primer deshiervo, cuando ya el maíz está creciendo en etapa vegetativa, aproximadamente al mes se hace un deshiervo quitando las malas hierbas. Cuando es milpa de primer año no hay tanto crecimiento de arbences, de hierbas, y con un deshiervo se puede hacer rápido porque no es tanta la incidencia, a comparación de una milpa que ya es de 3 o 4 años, donde es casi imposible hacer el deshiervo, ¿no? Allá lo que se hace es el chapeo, el cortar la biomasa a ras del suelo, ¿sí? Después viene cuando el maíz ya está maduro, cuando el maíz ya maduró, ya las mazorcas ya están maduras, se hace la dobla, que esto coincide generalmente en el mes de octubre a noviembre. Se hace este proceso que se le conoce como el watts, el doblar las matas de maíz, y esto permite también que el frijol comience a crecer sobre el maíz, sobre la planta de maíz, que le sirve como tutor, ¿no? Eh, si hay mucha incidencia de algunas plagas, pues se hace el manejo, pero generalmente no se hace el manejo de ninguna especie de plagas, ¿sí? En el mes de octubre, noviembre se hace la cosecha y hay elotes para sancochar, hay elotes para hacer atole, para hacer pozole nuevo, ¿sí? Y comienza el proceso de la cosecha. Y finalmente lo que mencionábamos, el barbecho. Cuando ya se aprovechó esa área de cultivo, ya se cosecharon los frutos que dio la tierra, entonces se deja ese espacio para que se regenere nuevamente. Aquí vemos, por ejemplo, una milpa, esto que vemos acá, las maderas que están puestas acá, son para cercar la milpa, que es un trabajo extra, pero esto impide que, por ejemplo, el cerdo de monte, el jaleb, entre a comerse el maíz, o algún ganado que paste por ahí. Esto impide, es una barrera que impide que entren algún mamífero a comerse el maíz, ¿no? Y esto sale de toda la biomasa que se cortó, las maderas, los troncos, que son amontonados en forma de una cerca para impedir que entren animales a comerlo, ¿no? Hay una tesis muy bonita que habla sobre los animales que visitan la milpa. De algunos pájaros también que son bioindicadores y que se alimentan de maíz, pero que también se alimentan de los insectos que están ahí. Esta es una milpa diversificada donde llegan diferentes especies, tanto de insectos, de aves, de mamíferos, de roedores, de todo tipo. Entonces hay una gran diversidad aquí y cada una juega un papel importante, ¿sí? Por ejemplo, el mapache es una plaga. Él sí, cuando el maíz comienza a madurar, acá lo vemos, baja la mazorca y comienza a comérselo, ¿sí? El jabalí o quitán, pecarí de collar, que también se come la milpa, ¿sí? Eh, el chel o la urraca, que también se come el maíz cuando ya está tierno, como lo vemos aquí, se lo come. El pájaro carpintero y otros animales que son importantes y que también son empleados como animales de caza, entre el venado, entre el jabalí, que se comen y que son muy cotizados para cazarlos, ¿no? Aquí vemos un listado, nombres de maya de algunas especies que entran, los nombres en español y también el cultivo que dañan.
Por ejemplo, acá vemos el mapache. Dice, se come el maíz en todo su ciclo. Desde que comienza en estado lechoso, que el grano no ha madurado, se lo puede comer. Se come el frijol, los cibes, la jícama, la calabaza. Es un depredador muy, muy fuerte y muy temible por los milperos. Y los mapaches generalmente andan en manada, no andan solos, ¿sí? Son manadas de hasta 5 o 10 individuos que entran en la milpa y en una noche se pueden comer hasta un mecate cuadrado del cultivo, no pueden dañar el cultivo. El tracuache se come el maíz, la tusa se come la yuca, el camote, el plátano. Este animalito vive bajo la tierra y generalmente se alimenta de raíces, y qué mejor si hay yuca, si hay camote para comérselo, ¿no? Y así podemos ver este listado tan amplio de algunas plagas y de algunas enfermedades que dañan al maíz, y también algunas creencias en cuanto a las enfermedades. Por ejemplo, acá dicen la hoja blanca, que son una mancha blanca que le sale a las plantas del maíz, ocasionadas por la lluvia, granizado. Estas aguas provienen de cenotes frescos, ¿sí? De las zonas frescas donde están los ojos de agua, y provocan esta enfermedad en la planta, ¿no? Que lo relaciona mucho con los vientos y con la lluvia, pero en general es un hongo que afecta a este maíz, y que con esas humedades que tenemos, pues aún humedades relativas que tenemos, pues se favorece las condiciones para que el maíz crezca, ¿no? Y acá vemos otro listado. Está la hoja quemada, la hoja rizada o negra, la hoja roja. Esto no era común hace unos 10 años en el cultivo de maíz. El maíz se sembraba y eran muy pocas las plagas y enfermedades que se tenían, ¿no? Con el calentamiento global, con reducir el material genético que se siembra en las parcelas, en las milpas, pues estas enfermedades oportunistas sobresalieron, y ahora pues son un riesgo para el que cultiva el maíz, ¿sí? Acá vemos algunas fechas importantes del proceso de la preparación de la milpa, en qué fecha del mes se siembra, en qué mes se siembra, ¿sí? Hasta llegar a la cosecha. Entonces, esto es un calendario hecho por los campesinos, conoce muy bien los momentos de siembra, y que deben coincidir con los momentos de mayor demanda, como por ejemplo en el caso del espelón, que ya va a comenzarse a utilizar por el Día de Muertos, por los pibes que se hacen. El milpero sabe que en el mes de agosto, el 15 o el 18, a más tardar el 23, ya se debe de haber sembrado el espelón, para que se coseche los primeros días de noviembre, sí, que haya frutos listos para cosechar y que sean utilizados para estas actividades ceremoniales que ellos hacen. Sí, entonces por eso este calendario maya que ellos manejan, ¿sí? Bueno, y acá vemos una imagen muy bonita. Dice que la diversidad genética de las especies cultivadas dentro de la milpa, pues da posibilidades de tener una gran diversidad también de alimentos. Por ejemplo, en el maíz, pues se hace tortillas, se hacen pimes, se hace el isua, no sé si lo conocen, ¿sí? Permítame un momentito. Bueno, buen día, Chucho, muy bien, gracias. Dime. Ok. Está la entrada principal, la salida para Petequiltún, las calles que hace para el campo de béisbol, y los laterales. Sí, los laterales. Donde está sí, ándale. Y donde está la capilla de la Santa Cruz, que también Ventura. Ándale, exactamente. Hasta llegar al fondo, porque ayer fui con una vecina, me dijo, acá no pasaron. Doña Charuco. Ándale, ándale, allí. Sí, dime. ¿Sale? Perfecto, Chucho, gracias. Bueno,
Disculpen, jóvenes, les comentaba que en cuanto a la diversidad de alimentos que se preparan en la milpa, de la milpa maya, pues es diverso, ¿no? Esta tortilla que no sé si lo han comido ahorita que ya comienza la temporada de cosecha. Algunos campesinos vienen a traer sus productos a vender en Mérida y este lisua es una tortilla frita y se le agrega azúcar y sabe, es una tortilla en sí que estás comiendo, pero dulce, ¿no? Y doradita. Y bueno, eso es muy rica, ¿sí? En cuanto también se hacen en atoles hay una gran diversidad. Yo tengo un folleto donde se reportan hasta 60 tipos de preparación del atole, dulces, fermentados, salados. Vean acá el atole dulce, hay salado y fermentado, pozole, pinole, entre otros. Tamales horneados, torteados, de espelón, de pepita, de pollo, etcétera. Calabazas, la calabaza pues se come tierna también como verdura, ¿no? Pero también cuando ya está madura, ya está dura, se utiliza para hacer dulces, diferentes dulces de estas, no sé si ya comieron el melado de calabaza, que también se pone ahora en Día de Muertos en la mesa, de ofrenda, lo mismo que la yuca y el macal, el elote sancochado, el pibinal, el elote cocido en el carbón, que son diferentes formas de prepararlo. En cuanto a los frijoles, hay diferentes guisos. Está el chulibul, que es una comida ancestral y que hoy en día muy pocos lo preparan por falta de esos insumos, ¿no? Y qué hablar del toxel, que también no sé si les comenté que el toxel es una, es esto que vemos aquí, son los granos tiernos de los ibes que son cosechados, son precocidos en agua, en baño María, y posteriormente se le agrega pepita molida, cilantro, eh, o alguna, o hierbabuena, no hierbabuena, cebollina, y luego se terminan de cocer con piedras calientes. Las piedras cuando se está cociendo el grano se ponen a calentar en el fogón y luego después de que le tiren todo el agua del caldo y se haga la mezcla, se le ponen las piedras para deshidratarlas y luego pues comerlas, ¿no? La verdad es un manjar y esta es una comida ancestral desde hace más de 200 años que se preparaba, ¿sí? Entonces esas comidas son también parte de la cultura, ¿no? De la cosmovisión maya. Hay creencias, por ejemplo, que dicen que si tienes la mano fría, la comida no se te cuece, o si hay una persona embarazada, tampoco la comida se cuece, que son también diferentes formas de ver la vida, ¿no? La cosmovisión maya que implica muchos procesos. Bueno, acá vemos una imagen del quinto momento vital, que es la primicia o la entrega de los frutos cosechados. ¿Sí? Se elabora un altar en el centro de la milpa y se depositan las ofrendas conformados por los frutos cosechados de la milpa. Este, por ejemplo, es una mazorca cocida al carbón. ¿Sí? Esta se prende fuego y se van tirando las mazorcas allí. Generalmente son mazorcas tiernas que todavía no han madurado fisiológicamente y se cuecen y ya se ponen en la mesa ceremonial, ¿no? Y algunos de esos frutos, de esas mazorcas, pues se dejan para sacar semilla. También los campesinos son muy independientes de comprar semillas a las agropecuarias, sobre todo a las variedades que se siembran en la milpa. Ellos siempre dejan plantas que son altas, que tienen las características morfológicas de la variedad, semillas de mazorcas de maíz que están enteras, que ya están maduras, se dejan para almacenar y de ahí sacar su semilla para el próximo ciclo de cultivo. Hay diferentes formas de almacenamiento, las semillas que son las mazorcas que van a ser dejadas para semilla, no se les quita la cascarita, el holoch, lo que lo cubre, sino que se cosecha con todo y cáscara, ¿no? Y se ponen en estos implementos que se les llama anchés también, o y se guardan ahí para esperar que próximo año de cultivo, ¿sí? Y el último ciclo de la milpa, que es el Nicol, que es un festejo muy grande en la cual se convoca también a la comunidad
y se ofrece a los dioses esta comida, estos frutos, y finalmente, después de haber hecho la ofrenda, se reparten entre los campesinos la comida o, que se ofreció, ¿no? Acá vemos esta solidaridad también, estos, este fortalecimiento del tejido social, de la convivencia comunitaria, que gira en torno de la milpa, ¿no? De la preparación de la milpa, ¿sí? Acá otras imágenes de todo este proceso del Licor, la preparación, la ofrenda, el ruego, lo que se hace en este proceso. Y bueno, algunos rituales de transición que también están implicadas con la milpa y con algunas actividades de solar, pues tenemos, por ejemplo, el Hetzmek, que este es como bueno, muchos lo llaman como el bautizo maya, aunque muchos antropólogos dicen que no es un bautizo maya porque es algo más, no sé, más espiritual, más cercano a Dios, ¿sí? El Hanal Pichán, lo que es la comida de muertos, el Okolbe, que es la boda religiosa maya, el Hetzlum, que también es otro ritual importante cuando hay problemas de que los animales se mueren, de que la milpa ya no da, de que hay muchas plagas y enfermedades. Se hace el Hetzlum y eso significa calmar a la tierra, ¿no? Calmar a los vientos malos que están haciendo daño en la milpa. Entonces, a manera de conclusión de este tema, pues dice que la coexistencia entre los Yontzilop, que controlaban la naturaleza, era el factor común en la sociedad maya. Concibieron la agricultura como un espacio donde las deidades anímicas les brindaban el sustento y procuraron mantener una buena relación con ellos a través de los rituales. Los relatos míticos de los abuelos, las prácticas de los rituales y el pase de estafeta a los hijos, nietos, amigos y vecinos fueron la clave para mantener una identidad cultural, una cultura viva de los mayas. El monte, la milpa y el solar son espacios sociales y culturales que contribuyen significativamente a satisfacer las necesidades materiales, pero también las sociales y las culturales, que dan identidad a las familias de las comunidades mayas. ¿Sí? Eh, Estas actividades no solo han permitido subsistir físicamente, sino conservar un arraigo cultural fuerte, organización social y mantener abiertamente los rituales asociados a su religión nativa. Las percepciones culturales y tecnológicas que se presentan actualmente en muchas comunidades indígenas están afectando su estilo de vida, su estilo étnico, de percibir y apropiarse de los recursos naturales, asimismo alterar su ciclo natural anual y todos aquellos que les permita mantener su identidad cultural y su continuidad a través de la transmisión de los conocimientos tradicionales. ¿Sí? Entonces acá, pues a manera de conclusión, estos párrafos nos indican, y como dice el título de la unidad, la milpa espacio biocultural, pues acá es claro, ¿no? Que no solamente es un espacio de producción, sino que es un espacio de interacción social donde se convive, donde se organiza, donde se practica la cultura, donde se percibe una cosmovisión diferente, donde se cuidan los recursos naturales. Eso es muy importante porque el manejo de estos recursos son de manera más sustentable, son de respeto, no como ahora que se agrede a los recursos naturales. ¿Sí? Y que el conocer, sobre todo este Marco, que es biólogo, creo que es muy importante que los programas de conservación, pues también respeten estos momentos de la cultura maya, ¿no? Sus creencias, su cosmovisión, su forma de trabajar. Yo creo que en programas de conservación esto tiene que valer mucho, porque si llevamos solamente, sí, hay que cuidar las aves, hay que cuidar el monte, pero si no lo enlazamos con la parte cultural, con el significado que tiene para las comunidades, pues lógicamente que no se van a apropiar para ese cuidado de esos recursos naturales, para esa conservación de esos recursos naturales, ¿no? Y verlo desde este enfoque, que sí tiene que haber un espacio productivo, no podemos conservar todo el monte, sino que tenemos que tener un espacio para producir los alimentos que se requieren. Tenemos que estar de acuerdo con ese sistema productivo tradicional,
respetar esos procesos de producción, y también la cosmovisión, la forma de pensar de esos grupos indígenas, ¿sí? Entonces, pues con esto concluimos este tema. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que tengan? Sin comentarios, profe. Sin comentarios. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a acordar. Yo en estos días les califico su protocolo de proyecto, les envío la retroalimentación. También en estos días les subo el ADA 3 que tienen que trabajar para esta semana que viene. La semana que pasó, pues no trabajaron ADA, solamente grabaron su protocolo y lo subieron. Entonces, trabajan la corrección, las observaciones que se les haga al ADA 2 y posteriormente le dan seguimiento al ADA 3. Tal vez no les voy a pedir que lo entreguen el lunes, tal vez el martes o miércoles, para que tengan tiempo de elaborarlo, ¿sí? Bueno, entonces si no hay preguntas y comentarios, vamos a dejarlo hasta acá y vean los avisos y las actividades que se comparten en la plataforma, ¿sí? Entonces, pues que pasen bonita tarde, buen inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Bonito fin de semana. Bonito inicio de semana. Gracias, Jorge. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, Marco. Gracias, Carolina. Nos vemos.